Vamos todos juntos a cantar con júbilo. Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Sé cuidadoso y obedece todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y entres a ocupar la tierra que el Señor les prometió a tus antepasados. Recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. Él te humilló y te hizo pasar hambre, luego te dio a comer maná, que ni tú ni tus antepasados conocían, para enseñarte que el ser humano no solo vive de pan, sino de todo lo que el Señor ordena. Tu ropa no se desgastó y tus pies no se hincharon durante estos 40 años. Recuerda que el Señor tu Dios te está educando y corrigiendo como un padre a un hijo. Así que obedece los mandamientos del Señor tu Dios, síguelo y respétalo a Él, porque el Señor tu Dios te lleva a una tierra buena, una tierra de arroyos y fuentes y ríos subterráneos que surgen en los valles y en las colinas. Una tierra con trigo y cebada, vinos de uva, higueras y granados. Una tierra de olivos y miel. Una tierra donde tú no vivirás en la pobreza y donde tendrás todo lo que necesitas. Una tierra donde las piedras son hierro y de donde sacarás cobre de las montañas. Comerás todo lo que quieras y estarás satisfecho, y entonces bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Amén. Hoy quiero hablarles de los desiertos por los cuales muchos atravesamos. Hay personas, o habemos personas, que de pronto los desiertos son menos o más, o de pronto tuvimos una infancia muy hermosa, pero a medida que crecimos fuimos atravesando por desiertos. O hay personas que desde que han nacido nos ha tocado atravesar por desiertos. Pero esa simbología de desierto, Éxodo, sino en cada uno de los libros hay por lo menos una historia que hace referencia a esa palabra, desierto. Por lo menos un relato que tiene o recurre a esa simbología de desierto, ya sea como una realidad o como un símbolo. Pero la palabra desierto tiene un significado poderoso. Yo quiero que nos coloquemos a pensar sobre qué es un desierto, qué se nos viene a la mente cuando escuchamos un desierto, qué cosas se les vienen a su cabeza. Desierto, sequía, escasez, crisis, soledad, sed. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra puede ser? Angustia, dolor. Y este texto de Deuteronomio 8 inicia diciendo que cuando estemos atravesando por el desierto debemos ser muy cuidadosos de no olvidar la provisión de Dios aún en medio del desierto por el cual estamos atravesando. Y detengámonos a pensar, podemos estar atravesando por un desierto, pero aún en medio del desierto por el cual estemos atravesando, no podemos decir que Dios no nos ha provisto. Y es a lo que se refiere Deuteronomio 8. Sean cuidadosos. ¿Cuidadosos de qué? ¿De cumplir qué? ¿Los qué? Los mandamientos. No son cualquier mandamiento, son los mandamientos que el Señor le ha dado. ¿Por qué hay que cumplir los mandamientos? Dice el versículo 1. Para que vivas, para que te multipliques y para que entres a ocupar la tierra que el Señor les prometió a tus antepasados.
De ahí podemos deducir tres cosas. Uno, aún ellos no habían entrado a la tierra. Dice, la tierra que le prometió a tus antepasados. Quizás aún no la habían visto, pero había una promesa. Cumple los mandamientos para que entres a esa tierra, para que te multipliques y para que se pueda cumplir la promesa hecha a tus antepasados. Las promesas de Dios son herencia. Son una herencia que quizás tienen un valor incalculable cuando las transmitimos a nuestros hijos. Porque la fe es una herencia, es algo que se transmite. Y en eso la palabra de Dios no nos deja duda. Nos dice que hay que enseñar todas estas cosas a nuestros hijos y escribirlas en su corazón para que, aun cuando fuere viejo, no se apartare de tu camino. O sea, es una herencia que uno da, que uno transmite. Si uno se asegura de transmitir esa herencia, para tu hijo o para tu hija, solamente pueden haber tres cosas. Una herencia misma, una bendición, multiplicación, ¿ya? Porque lo que tenga se va a multiplicar en sus manos, pero además de esa herencia y esa multiplicación, dice que las promesas que reciben también van a ser transmitidas. O sea, va a recibir una herencia, pero también va a dar una herencia a sus hijos. Las bendiciones se transmiten. Hay que tener fe y cumplir los mandamientos de Dios. Importante, igual de significativo, es que traigamos a la memoria, mientras vamos en pro de esa promesa, los desiertos por los cuales hemos atravesado. Cómo Dios nos guió cuando estábamos atravesando por ese desierto. Piensen en un desierto, o sea, una dificultad, un momento en el cual ustedes se sintieron atemorizados, angustiados, sedientos, desesperanzados, temerosos. Piensen en un solo desierto pasado y reflexionen sobre la forma en cómo Dios les acompañó, les guió y les proveyó en medio de la caminata de ese desierto. Porque eso es lo segundo que nos enseña el texto de hoy. Lo que hicimos hoy de marchar es recordar el porqué de la Semana Santa. Porque de memoria no somos muy buenos. Creemos que la Semana Santa es solamente para descansar nuestro cuerpo. Y es que eso es una parte, pero también es unos días para entrar en reflexión sobre el significado que tiene Jesús para nosotros hoy. Y el triunfo de la muerte, de la vida sobre la muerte. Eso es. Es una Semana Santa que debería ser sana realmente. O sea, para dedicarle tiempo a Dios y dedicarle tiempo a la familia. Pero no debería ser una semana para estar en la esquina tomando y bebiendo. Debería ser un tiempo de recogimiento, de unión. Pero hay muchas personas que hoy distorsionan la Semana Santa. No recuerdan. Somos desmemoriados. Y a veces no recordamos las tantas veces que Dios nos ha acompañado en esos desiertos. Las formas en que Dios nos ha provisto en ocasiones pasadas. Y en base a esa provisión que hemos recibido en el pasado, podemos seguir caminando un nuevo desierto con la seguridad y la confianza de que así como Dios me suplió en el desierto pasado, Dios me va a suplir ahora en este desierto. Si el desierto pasado duró 40 años, este puede durar 30, 20, 10, quizás 50, pero lo único que tengo seguro es que así como en el pasado Dios actuó a favor mío, Dios también va a actuar ahora a favor mío. Eso es lo que debemos creer, confiar, agarrarnos de allí. Ahora, en este texto de Deuteronomio hay una alusión del por qué el término afligir en el versículo 3. Pueden buscarlo para leerlos todos juntos. Vamos a leerlo en las diferentes versiones a ver cómo está. Pero en la que yo tengo dice, Él te humilló y te hizo pasar hambre. Yo me di a la tarea de buscar este término afligir en el hebreo.
qué significado tenía. Y el término afligir en hebreo es humillar. O sea que realmente la palabra desde el hebreo que mejor encajaría es Él te humilló. Él te humilló. Y ese mismo también se ha mencionado ya en el versículo 2. Miren, lo volvió a mencionar en el 2, antes del 3, dice: recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto para enseñarte a ser, ¿qué? Humilde. Y luego en el versículo vuelve otra vez: Él te humilló. O sea, humillar, humillar. ¿Ustedes saben qué es humillar? ¿Ustedes saben qué es humillar? ¿Qué es la humildad? ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? Humilde. Los reyes, los César en ese entonces montaban grandes ¿qué? Caballos hermosos. Él buscó un burro, un pollino. Incluso para antes de morir en la última cena, también recuerdan, mandó a desatar ¿qué? Un pollino. Humildad. Miren, a veces nos volvemos tan prepotentes que cuando atravesamos por esos desiertos volvemos a recordar que realmente no somos nada. Así que a veces las dificultades y los desiertos se convierten en una forma de recordar que debemos humillarnos delante de Dios. Que si Jesús, el Hijo de Dios, entró humilde a Jerusalén, ¿por qué nosotros queremos a veces entrar altivo a la vida de otras personas? Porque a veces el orgullo nos gana, el ego, el ímpetu, de tal manera que nos ciega a la posibilidad de darle cabida a alguien que viene humilde a mí. Porque a veces se nos olvida que del polvo venimos y al polvo regresamos, que realmente sin Dios no somos nada ni somos nadie, que a este mundo no venimos a jactarnos de lo que tenemos, de lo que somos, sino venimos a jactarnos de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Esto es lo único que nos podemos jactar, porque hay personas que van caminando por ese desierto sin fe. Nosotros vamos caminando por esos mismos desiertos, pero con fe. Así que a veces los desiertos se convierten en una buena forma para humillarnos delante de Dios. Ahora, no es humillarnos delante de los hombres, porque era también lo que hacía la gente cuando venían los emperadores. Venían en sus caballos y la gente se humillaba delante de ¿quién? Del emperador, del César, otro hombre igual a él. Pero la gente empezó a decir: Hosana, Hosana, ¿a quién? Al Hijo de Dios. O sea que se estaban humillando delante de ¿quién? De Dios, del Hijo de Dios. Entonces, la humildad con la que entró Jesús a Jerusalén, pero la humillación también de un pueblo que reconocía que el que venía ahí en ese burro era el Hijo de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Reconocemos a ese Cristo como el único dueño de nuestras vidas? ¿O a veces nos dejamos llenar por el orgullo y la altivez y perdemos las grandes bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas por ese bendito orgullo? Así que el término del que habla aquí cuando se refiere al maná, el pueblo lo llamó maná, pero ¿saben qué es o por qué se alude a este maná como algo significativo de provisión de parte de Dios durante el tiempo que el pueblo atravesó por el desierto? Vamos a buscar un momentico. Mateo, capítulo 11, versículo 29. El maná es la provisión que da Dios mientras tú llevas tu yugo, mientras tú llevas tu carga. Es una provisión que viene
de la ayuda del mismo Hijo de Dios. El maná es posible recibirlo, o sea, esa provisión, si tú tienes claro de que debes pedirle perdón a Dios. Quizás por eso este símbolo aquí de parar y decir, me veo pura. Esa es una forma de decir ego. A veces somos orgullosos y decimos, yo soy bien, yo soy mejor dicho. Y por eso esta dinámica de decir, me veo pura, pero realmente te he fallado. Quizás procuramos hacer bien, pero en algo hemos debido fallar. Y necesitamos que Dios nos llene de su amor. Así que el Evangelio de Mateo, y ojalá pudieran leer todo el capítulo 11, nos ayuda a entender más qué quiere decir esto del maná. De qué maneras Dios nos provee a lo largo de la caminata por estos desiertos. Ahora, el texto de Deuteronomios 8, cuando llega a la parte del por qué pasamos por esos desiertos, por qué a veces el dolor nos golpea, por qué a veces sentimos que las dificultades vienen a nosotros una detrás de otra. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿En dónde he fallado? Si reconocemos que somos pecadores y pedimos todos los días perdón a Dios, ¿por qué a veces el desierto no pasa? Porque estamos estancados allí. ¿Qué ha fallado? ¿Qué podemos nosotros o cuáles pueden ser nuestros pensamientos en medio de ese desierto por el cual estamos caminando? Y solamente podemos pensar en una cosa. El versículo 4 nos ayuda. Mientras estamos por ese desierto, nuestra ropa no se ha desgastado y nuestros pies no se han hinchado durante estos 40 años. Mi ropa no se ha desgastado y mis pies no se han hinchado. ¿Ustedes saben por qué al referirse al paso o a la caminata por 40 años del pueblo de Dios por el desierto alude a estas dos nuevas formas de provisión de Dios? Miren, por lo general nosotros solamente teníamos presente que lo que proveyó Dios a Israel durante su caminata fue ¿qué? El maná. ¿Y qué más? ¿Qué recuerdan el otro elemento? El agua. ¿Recuerdan? Moisés vino y tocó, golpeó las rocas y de allí brotó agua. Luego, cuando se cansaron del maná, vinieron ¿qué? Las codornices. Hasta que le salió, dice, carne por las narices. ¿Ah? Somos ¿cómo es? No nos satisfacemos con nada. Ay, Señor, tenemos hambre, les manda el maná. Resulta que cuando ya estaban cansados de comer maná, empezaron a decir, mira, ve, allá en Egipto comíamos ¿qué? Carne. ¿Ah? Y aquí nosotros comiendo este bendito maná. ¿Ah? Y entonces, ¿qué pasa? Les mandan las ¿qué? Las codornices. Dicen, ahí tienen codornices. Y empezaron a comer codornices hasta que les salió carne por la nariz. Dios mío, somos las personas más difíciles de satisfacer. Porque cuando Dios nos manda una cosa, queremos otra. Y cuando por fin ya tenemos la otra, queremos otra mejor. Y así somos personas que no somos fáciles de satisfacer. De que por más que Dios nos haya provisto, no caemos en cuenta de las formas en que Dios ya nos ha bendecido. Sino queremos lo que otro tiene. Insatisfechos. Nada más que llegar a la casa de alguien que tiene un televisor más grande y decimos, yo quiero uno así, a pesar de que tenemos uno pequeño en la casa. No es más verle los zapatos a otra persona, ¿dónde los compraste? Quiero unos así. Oye, ¿qué pasa? Y entonces aquí en este texto nos regala dos más formas en las que Dios proveyó al pueblo: su ropa y sus pies. La ropa. Nosotros no estamos desnudos frente a las tempestades o a los ataques que el enemigo coloca en nuestra vida.
No estamos desnudos. Estamos revestidos del amor y de la protección de Dios. Tú no estás desnudo frente al enemigo. Tú no estás desnudo frente al ataque del enemigo. Tú tienes una ropa, tú estás revestido de algo que Dios no va a permitir que se desgaste. Jamás estamos expuestos a la desnudez. ¿Recuerdan la historia de Génesis? Adán y Eva no sabían que estaban desnudos. ¿Cuándo lo supieron? Cuando desobedecieron. La desobediencia sí nos desnuda. Cuando no obedecemos los mandamientos de Dios, allí estamos desnudos. Pero mientras procuremos con nuestras vidas obedecer a Dios, jamás estaremos desnudos delante del enemigo. Así que podemos con toda propiedad, no importa tener el mismo vestido, es que ellos tuvieron la misma vestimenta por 40 años. El tiempo que duraron caminando en el desierto, tuvieron la misma ropa. Hombre, parece imposible. No, la palabra de Dios dice. Y mientras, cuando estuve preparando el texto, todavía no hay una teoría que diga que no era de forma literal. O sea, la ropa de ellos realmente no se desgastó por 40 años. Y sus pies no se hincharon. Los pies, ustedes saben lo que es caminar. Hombre, nosotros a veces caminamos el centro y llegamos a la casa que no queremos más caminar. Y ustedes saben lo que es caminar por 40 años. ¿Y saben qué permitió Dios? Que más allá del tiempo que caminaron por ese desierto, sus pies no se hincharon. ¿Y qué son los pies? En nuestro cuerpo, los pies, ¿qué son? ¿Lo que qué? Lo que nos sostiene, lo que nos soporta, lo que soporta el peso de nosotros. Así que los pies no se hincharon, siguieron caminando. Y a veces nosotros nos detenemos en el desierto porque decimos no podemos más. Y hoy Dios te está diciendo que tus pies no se van a hinchar, pero que debes seguir caminando en pos de atravesar ese desierto y llegar a la tierra prometida. Yo quiero que cada uno venga y se proyecte hacia algo que le está pidiendo a Dios. Y miren, cada desierto es el preámbulo de una bendición que viene para ti. Es que el enemigo sabe que lo que viene es una bendición. Por eso quiere arrebatarte la esperanza mientras caminas por ese desierto. Por eso quiere llenar tu corazón de dudas mientras caminas por ese desierto. Para hacer que tu ropa se desgaste, para hacer que tus pies se hinchen. Pero si tú estás aferrada a un Dios que te acompaña en medio de ese desierto, jamás tu ropa se va a desgastar, ni tus pies se van a hinchar. Es lo que Dios promete y uno debe creer que lo que Dios promete lo cumple. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. ¿Quién fue llevado al desierto, hermanos? Jesús. ¿Quién es Jesús, hermanos? Si el Hijo de Dios fue llevado a un desierto, ¿qué se deja para nosotros? Y fue llevado a ese desierto con un fin, ¿verdad? ¿Con qué fin fue llevado Jesús al desierto? Para ser ¿qué? Tentado, probado. ¿Y nosotros para qué somos llevados a esos desiertos? Para ser probados, para ser tentados, para ver de qué estamos hechos, para ver en quién creemos. Y si el Hijo de Dios fue tentado, todos estamos siendo tentados. Si el Hijo de Dios fue humillado, todos aquí estamos expuestos a ser humillados. Si el Hijo de Dios fue escupido, ¿cuántas veces a nosotros no nos han escupido en la cara? Si el Hijo de Dios fue rechazado, ¿cuántas veces nos han rechazado? Algunos desde que nacemos nos rechazan. Pero si el Hijo de Dios fue rechazado, ¿qué se deja para uno? Aquí lo que hay que preguntarse es, ¿qué hizo Jesús frente al rechazo? ¿Qué hizo Jesús cuando lo escupían? ¿Qué hizo Jesús cuando lo tentaba el enemigo? ¿Qué hizo Jesús
cuando pretendían que se volviera egocéntrico. De pronto yo tendré muchos pecados, pero uno que procuro no cometer es dejarme llevar por la ambición, por la pretensión de poder. En eso sí me cuido mucho. Y debo tener otros pecados, pero ese procuro no cometer, porque ese es uno de los más grandes y peores. Pretensión de poder. A veces nos hace vender hasta la persona que más amamos. Por ahí dice una frase que Judas nos enseñó que no todo lo que se besa se ama. Yo dije, hombre, sí, es cierto. ¿Qué hacer mientras caminamos por el desierto? Versículo 12, fortalezcanse nuevamente porque se han debilitado. ¿Saben por qué a veces se nos hinchan los pies? Porque dejamos de orar a Dios y de pedirle a Dios que enderece nuestros pasos, que fortalezca nuestros pies. Hermanos, si usted no ora para que Dios lo mantenga firme en medio de la prueba, se va a debilitar. Si usted no busca fortalecerse en la oración, se va a debilitar. Si usted no busca fortalecerse comiendo de la palabra de Dios, se va a debilitar. La única forma de fortalecerse es buscando de Dios. Fíjense bien por dónde caminan. ¿Vieron otra vez? Ellos estaban caminando por un desierto por 40 años, pero tenían que ir viendo dónde iban colocando cada paso. Fíjense bien por dónde caminan, para que su debilidad no los haga perder y así puedan salvarse. Hermanos y hermanas, los desiertos existen y van a seguir. Quizás hoy estés por uno que se llama de una manera y más adelante puedes estar atravesando por otro diferente. Los tiempos de calma constantes para un hijo o hija de Dios no son fáciles. A veces son muy cortos los periodos de calma. Pero lo único que Dios nos promete es que va a estar con nosotros cuando estemos atravesando por esos desiertos. Que no va a permitir que nuestras vestiduras se desgasten ni que nuestros pies se hinchen. ¿Qué hacer mientras caminamos por ese desierto? Seguir buscando incansablemente a Dios y pedirle a Dios, como lo dice la canción, que nos llene de su espíritu, de su manantial, del único y real fuente de agua que Dios y solo Dios nos puede proveer. Que Dios nos ayude a seguir siempre siendo hijos e hijas de Dios. Que Dios nos bendiga.